Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, les habla María Dolores Arias, con nosotros nuestras invitadas, con quien vamos a platicar. Como les había comentado, vamos a hablar acerca de mindfulness y hoy vamos a hacer nuestro siguiente programa, en la cual vamos a hablar acerca de mindfulness y qué es. Y me propusieron hacer una breve práctica acerca de mindfulness. Hagámosla, solo les pido que no cierren los ojos los que nos van escuchando en el vehículo, pero bueno, les dejo los micrófonos. Gracias a Mercedes y gracias Janet por estar con nosotros. Bueno, como les habíamos contado la vez pasada, la mejor manera de entender y de vivir mindfulness es practicarlo. Así que les vamos a guiar una pequeña práctica. Como decía María Dolores, por favor, quienes van en el carro, no cierren sus ojos. Vamos a hacer una práctica de tomar conciencia del momento presente. Entonces, es decir, de darnos cuenta de lo que está pasando ahora. Entonces, no necesitamos cerrar ojos. Sin embargo, para aquellas personas que estén en un lugar, en un momento en el que puedan cerrar los ojos, es altamente recomendable. Así se lo pueden disfrutar mejor. Voy a aprovechar. ¿Por qué cerramos los ojos muchas veces para hacer estas prácticas o de preferencia? Bueno, porque en la vista captamos muchos estímulos. Entonces, cuando cerramos los ojos, cerramos un poco esos estímulos y eso ya nos ayuda bastante a poder darnos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros con lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a hacer la práctica sin más tiempo, sin perder más tiempo. Entonces, si podemos cerrar ojos, cerramos, y si no, solo mantenemos la atención en lo que estamos haciendo y vamos a ir dándonos cuenta de cómo es nuestra respiración. Vamos a darnos cuenta de que respiramos, de que inhalamos y exhalamos. Y vamos a darnos cuenta de cómo es esa respiración, de cómo es ese aire que entra y que sale. Si es agradable, si es desagradable. Y ahora vamos a llevar la atención también al cuerpo y vamos notando cómo se siente mi cuerpo en este momento. Noto si hay alguna tensión en mi cuerpo. ¿Qué de lo que estoy percibiendo me agrada o me desagrada? Y simplemente noto la experiencia completa tal y como es, sin desear que nada sea distinto. Notamos la respiración, notamos el cuerpo, las sensaciones, noto qué emoción estoy experimentando ahora. Si puedo ponerle un nombre, lo nombro y sigo prestando atención a mi experiencia. Inhalando y exhalando. Y ahora vamos a ir ampliando la conciencia para darme cuenta de el lugar también donde me encuentro. Voy notando mi interacción con ese lugar. Lo que percibo de afuera, tal vez alguna brisa, tal vez algún roce de mi ropa, de alguien con el que estoy cercano. Voy notando esa interacción con el exterior, voy ampliando mi conciencia para darme cuenta de dónde estoy. Podemos ahora darnos cuenta de el momento en el que estamos, de lo que estamos haciendo, y aquí cerramos esa pequeña práctica que consistió en tomar conciencia de nuestra respiración, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, sensaciones, pensamientos y del lugar donde estamos. Simplemente es como enfocar y ampliar. Y desde ahí, María Dolores, nosotros queríamos retomar lo que es el mindfulness, ¿no? Y lo que es la práctica de la meditación, que justamente es un espacio de tiempo que nos tomamos para darnos cuenta, para prestar atención a la experiencia, a lo que está pasando conmigo en un momento dado. Y consiste justamente en eso. Si veo que mi mente va fuera de allí, regreso a prestar atención. Y es así como vamos entrenando nuestra mente, a través de este tipo de prácticas. Justamente el programa anterior hablábamos acerca de qué era el mindfulness, hablábamos acerca de la meditación y las prácticas que hacemos para tener esa conciencia o para estar más conectados con lo que estamos haciendo. Sí, y fíjate que justamente ahorita teniendo la conversación con Janet, buscando tratar de enfocar esta práctica
hacia para qué nos sirve la meditación, porque el mindfulness es el entrenamiento de la mente, el entrenamiento de la atención. Pero a veces preguntamos, ¿y qué gano yo con estar meditando, con estar poniéndole la conciencia a la respiración? Y aquí lo que estoy haciendo realmente es empezar a darme cuenta en mi mente cuando yo me distraigo. Ujú. ¿Para qué lo hago? Para empezar a observarme. ¿A observar qué? A observar cuáles son esos patrones con los que yo pienso. Ese pensamiento me lleva a una emocionalidad y esa emocionalidad me lleva a actuar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo generalmente cuando viene una situación a mi vida, generalmente las situaciones de crisis o estos incidentes, yo lo que hago es reaccionar en lugar de tomar esa pausa para poder elegir desde dónde actuar. Cuando yo empiezo a observar y a darme cuenta que mi mente, en lugar de estar en este momento, está en el futuro o está en el pasado, me doy cuenta que me estoy distrayendo. Y vamos a poner un ejemplo así muy claro. Espero yo que quede claro y si no, tú me ayudas a aclarar. Por ejemplo, voy yo donde un cliente, le presento la propuesta, una propuesta en la que yo he trabajado y empiezo a darme cuenta que el cliente lo que quiere es algo diferente y algo que está en contra de lo que yo generalmente pudiera hacer, de mis valores, o que es incongruente con lo que yo pienso. ¿Qué es generalmente lo que nos pasa a la hora de reaccionar? Empieza a existir una proliferación mental de pensamientos en donde yo vengo y digo, híjole, voy a seguirle la corriente porque si no de repente no me va a contratar. Y si no me va a contratar no voy a llegar al presupuesto de la venta que tenía puesto. Y si no llego al presupuesto me pueden llamar la atención. Y si me llaman la atención, eso puede arruinar mi récord laboral. Y si arruina mi récord laboral, de repente me pueden despedir. Y entonces empiezo a entrar yo en pánico. Empieza a haber una proliferación mental. Si yo en ese momento he entrenado mi mente, he hecho mi práctica de meditación, empiezo a darme cuenta que mi pensamiento empieza a generar esa experiencia secundaria que me hace sufrir, que me hace entrar en miedo y que me hace reaccionar y no elegir una respuesta que pueda ser diferente. Entonces, este entrenamiento mental a través de la práctica de la meditación es eso, es entrenar tu mente para darte cuenta ¿qué te está pasando? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es esa experiencia que estás teniendo en el momento? ¿Te estás yendo al futuro? ¿Estás generando ansiedad, miedo? ¿Te estás yendo al pasado? ¿Te está provocando resentimiento? ¿Te está provocando frustración, amargura? Es darte cuenta de dónde está tu mente. Me gustaría entonces que habláramos de este tema en cuanto a dices estar en el presente, estar en el momento para responder a ciertas emociones que me pueden generar ciertas situaciones. Pero también pensaba, parte de nuestra naturaleza, bueno, no de todos, pero sí de algunos, o en especial cuando hablamos de negocios, es planificar, es pensar a futuro. Claro. Entonces, esto, ¿cómo lo compatibilizo con el estar en el momento? Por un lado, Mercedes, me decías, es entrenar tu mente. Y eso a mí me encanta y me hace más clic, porque en algún momento cuando me hablaban de la meditación, me decían era poner la mente en blanco. Y entonces yo me negaba rotundamente a eso. Entonces nunca encontré ese acercamiento a esto. Y entonces, cuando tú me dices el mindfulness es entrenar tu mente, me hace sentido. Y me dices, es vivir el presente, enfocarte en lo que está sucediendo en este momento, no vivir ni en el futuro ni en el pasado. Y entonces pienso, bueno, ok, pero si tengo mi empresa, pues lo que estoy haciendo es, hemos hablado de planeación estratégica, hemos hablado de planear lo que queremos hacer y pensar que tengo que trabajar hoy para llegar a tener lo que quiero en 5 o 3 años y ser visionario y todos estos temas. ¿Cómo compatibilizamos entonces el mindfulness con la planeación estratégica y todo lo que implica pues tener una empresa y bueno, la vida misma? Bueno, Mari, qué interesante. Incluso no es compatibilizar, es cómo el mindfulness potencia estas actividades. Potencia, es increíble la diferencia que se hace.
hemos estado compartiendo aquí un rato sobre que el mindfulness se trata de poner atención a lo que está pasando ahora, o sea, de enfocar mi atención, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a suponer que lo que se me está pidiendo en este momento o lo que yo quiero hacer en este momento es hacer una planeación estratégica. Entonces, lo que yo requiero, mi enfoque va a estar en esa planeación estratégica. Intencionalmente yo voy a llevar mi atención hacia ese lugar. Y para hacer esa planeación estratégica yo necesito visionar, necesito pensar en el futuro de manera intencional. Entonces yo estoy dirigiendo mi atención a ese pensamiento hacia futuro para yo poder trazar un camino para alcanzar eso. Inclusive imagínate cómo lo potencia. Mientras yo estoy en esa actividad, que a veces sabemos que las planeaciones estratégicas son ejercicios que pueden durar hasta días. Bueno, mientras nosotros estamos haciendo esa actividad de hacer esta planeación estratégica, lo poderoso que es poder darnos cuenta cuando mi pensamiento está fuera de esa intención. Es decir, yo estoy visionando, estoy proyectándome al 5 años, al año que viene, queremos ver cuáles son los caminos que nos llevan a cumplir esa meta, y de pronto mi mente al pasado. Híjole, pero la vez pasada hicimos no sé qué, y nos pasó tal cosa, y a ver, estoy fuera de mi enfoque, necesito regresar aquí ahora, ¿no? Imagínate tener el poder de hacer eso, o traer de repente, a ver, chicos, estamos con mucha confusión, hay muchas cosas sobre la mesa, muchos temas, aquí esto está como el agua batida con la... ¿O te genera ansiedad? Te genera muchísima ansiedad, entonces empezás a tomar decisiones de lo que vamos a hacer desde la ansiedad, desde el miedo, del cansancio, porque también ya no te das cuenta que estás produciendo desde el cansancio. Entonces producimos más de lo mismo. ¿Qué pasaría si nosotros podemos, como equipo o como persona, darme cuenta de que mi energía, mi enfoque está fuera de donde yo lo necesito, y hacer una pausa, respirar, traer ese momento de calma y volver a comenzar? Eso es potenciar ese tipo de actividades. Y es que fíjate que lo que nos sucede es que generalmente estamos en piloto automático. No nos damos cuenta que estamos generando miedo con nuestros pensamientos o que estamos en el pasado. Entonces no sabemos que todos estos pensamientos están influyendo en esa planificación. El darme cuenta me permite regresar nuevamente, estar y poder elegir ¿desde dónde quiero hacer yo esta planificación? ¿Cuáles son esas emociones que yo requiero para poder estar acá y trabajar esto? Y esto obviamente también aplica en la parte personal. Obviamente cuando estás pensando qué vas a hacer a futuro, también entender, o sea, es enfocarte intencionalmente que estás haciendo una planeación hacia futuro, y en el momento en que ya lo estás viviendo y te estás estresando o estás muy emocionado, es decir, ok, tengo que regresar aquí porque en este momento estoy haciendo esto. Así es. Entonces, no solo es compatible, sino lo potencializa. Lo potencializa, sí, lo potencializa. Y hablábamos acerca de cómo impacta la proliferación mental, y hemos hablado mucho de esto a la hora de hablar de la planeación estratégica, pero también que es una toma de decisiones, pero también hay decisiones que a uno no le gusta tomar y a veces uno no sabe por qué, y justo ayer hablaba acerca de la procrastinación o el postergar las cosas. ¿Te ayuda el mindfulness a entender el por qué postergas las cosas? Sí. A ver, partamos de la idea de que el mindfulness es un entrenamiento de la mente para yo darme cuenta de la experiencia que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces decía María Mercedes al inicio, me lleva a observarme. Observo mi experiencia ¿qué es? Observo lo que estoy pensando, observo lo que estoy sintiendo, observo las sensaciones y observo mi patrón de reacción. Entonces el procrastinador justamente empieza un modelo de pensamiento del cual es absolutamente inconsciente, que genera una emocionalidad en él que lo lleva a decir, esto lo hago mañana, y a veces ni cuenta se dio, simplemente eligió otra cosa que él le dio una prioridad, pero en realidad lo que hace es, ahorita, más tarde, porque ahorita necesito primero ver estos correos, porque a lo que no le quiero entrar, por ejemplo, es a tener una conversación difícil con María Mercedes. Claro. Entonces mi patrón, cuando nosotros estamos ante situaciones desagradables, tenemos dos formas generalizadas de reaccionar ante eso que es desagradable, que es huirle o abrumarme. ¿Okay? Entonces abrumarme es cuando la situación me sobrepasa y yo
exploto o tengo una reacción descontrolada, pero no estoy, digamos, dándole una solución. Oírle, evitarlo de cualquier manera, la mayoría de las veces inconsciente. El procrastinador hace eso también, le huye a lo que no quiere hacer, a lo que es desagradable para él. Entonces tú te das cuenta y empiezas a notar, mira, este es mi modelo de pensamiento cuando estoy enfrentando una situación que no me agrada, algo que no me encanta hacer. Mira, esta es la emocionalidad que surge y este es mi modo de reaccionar ante este tipo de cosas. Y desde ahí, o sea, al yo darme cuenta tengo el poder de elegir cambiar. O sea, sí ayuda muchísimo. En este sentido, pues lo que hace es ser más consciente de esas decisiones que voy a tomar a la hora de actuar. Así es, María. Hablemos acerca de los mitos que hay sobre el mindfulness, porque por un lado, lo que yo les decía cuando hablaban de mindfulness es solo meditación, por ejemplo, sería una de las preguntas. Cuando me decían que meditación era poner la mente en blanco, yo dije no, para nada. Otros dicen no, es que esto es como una religión. En fin, hay muchos mitos alrededor de esto y me gustaría que los habláramos para ir entendiendo de qué se trata y entender también por qué podría ser un beneficio o un recurso de todas esas herramientas que tenemos para enfrentar de mejor manera todos los retos que nos vienen todos los días. O sea, muchos pues estudian, sacan maestrías o diplomados, aprenden de marketing, aprenden de finanzas, aprenden de fiscal, aprenden de muchas cosas. Sin embargo, esta es otra de las herramientas que podría ayudarnos también a enfrentar esos retos que tiene el emprendimiento y que tienen, pues yo creo que el día a día, porque quien no ha vivido una situación estresante, el mindfulness, hay muchos mitos alrededor de él, y entonces me gustaría que habláramos de algunos de ellos para irlos eliminando, para ir entendiendo qué es y qué no es. Y justo hablábamos hace rato de todos estos beneficios del mindfulness, y les decía, ¿y todo eso solo por meditar? Y como hablábamos, y después de que veamos el tema de los mitos, como ustedes dijeron que es un entrenamiento, y por lo general pues los médicos te dicen, bueno, cuando uno tiene que hacer ejercicio le dicen haz ejercicio, y te dicen, por lo menos haz 30 minutos, camina 30 minutos, no sé, 3 veces a la semana o todos los días. Sucede lo mismo con el mindfulness, hay un mínimo de práctica, es todos los días, es 10 minutos, 15 minutos. ¿Hay algo que diga, bueno, si usted hace esto consistentemente durante este tiempo, por tanto tiempo, empieza a haber beneficios? Se ha probado científicamente, María Dolores. O sea, no es solo de hablar. O sea, ya la neurociencia ya ha comprobado la neuroplasticidad del cerebro, los cambios físicos que hay en el cerebro, y eso lo que implica son nuevas conexiones neuronales. Sí, lo que nos dicen los científicos en la Universidad de Massachusetts, el MIT, hay muchas universidades. La de Harvard también tiene todo un programa que se basa en esto, y lo que nos dice es que con 20 minutos diarios que nosotros entrenemos nuestra mente, puede ser la meditación, puede ser una caminata, puede ser la atención que nosotros le llevemos a una práctica que estemos haciendo en el día a día. La recomendación es que sea la meditación. Esa es la recomendación. 20 minutos diarios durante 8 semanas se pueden observar cambios en el cerebro. Así como cuando vas al gimnasio, haces ejercicios, empezás a darte cuenta que empezás a endurecer los músculos. O por lo menos que tienes aire. Sí, o que tienes aire. No te ahogas. Sí, eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Y bueno, ¿cuáles son esos mitos? Uno de los mitos hay dejar la mente en blanco. La función de nuestra mente es generar pensamientos. La mente siempre va a estar generando pensamientos y pensamientos. Cuando nosotros meditamos, decimos que lo que vamos a hacer es llevar la atención a la respiración. Es decir, no es poner la mente en blanco, porque no lo vamos a lograr. Es llevar tu atención a la respiración para que ese pensamiento, no me enganche yo en ese pensamiento. Y si tiene una carga emocional, ese pensamiento no me enganche en la emocionalidad que trae ese pensamiento, sino que yo vaya de alguna manera. Dicen que el mindfulness no resuelve, pero disuelve. ¿Verdad? Es esa una de las, digamos, de las frases. Otro de los mitos es que dice el mindfulness es una metodología para pensar en positivo.
No, el mindfulness lo que hace realmente es que vivamos la experiencia presente, tal y como es, sin juzgarla, sin poner es una buena experiencia, es una mala experiencia. Puede ser agradable o desagradable, pero no es positiva o negativa. Nosotros no le ponemos un juicio que me permita a mí estar todo el tiempo quitándole la veracidad a ese momento que yo estoy viviendo. Otro de los mitos es que es una técnica de relajación. No es así. La relajación es una consecuencia de tu práctica. O sea, el poder manejar mi estado emocional de ansiedad, de angustia, de preocupación, de frustración, es lo que me permite sentir ese estado más relajado. Entonces es una consecuencia de la práctica. ¿Qué pasa si cuando estás haciendo tu práctica de meditación te quedas dormido? Pone tu alarma por cualquier cosa, porque se te puede pasar mucho rato. No pasa nada. Se recomienda muchas veces que se haga la práctica sentado. Okay. Hay también unos banquitos especiales para poder hacer la práctica. Una de las meditaciones que es el escaneo del cuerpo, que se recomienda, digamos, acostado, pero generalmente se recomienda que sea sentado. Okay. Sí. Eso ayuda para que no te quedes dormido. Sí. Ayuda. Sin embargo, hay gente que la hemos visto muy dormidita sentada. Sí. Okay. Otro de los mitos que hay es que es una religión. Pues creo que ya a lo largo del programa hemos estado hablando sobre qué es un entrenamiento de la mente para aprender a prestar atención a lo que te está pasando y desde ahí poder elegir una forma distinta de actuar ante lo que pasa. Otro de los mitos es que suprime las emociones, y lo que hace realmente el mindfulness es que nos lleva la atención a nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo es donde se manifiestan las emociones. Entonces realmente lo que empezamos es a prestar atención a la emoción y ponerle un nombre a esa emoción. Y cuando yo te digo que es darme cuenta de la emoción, es si yo empiezo a llevarme atención al momento presente y estoy viviendo una situación crítica o fuera de lo normal, yo puedo empezar me duele el estómago, y empiezo a sentir la respiración en mi pecho, y empiezo a darme cuenta que me empiezo a poner caliente mis mejillas. Entonces me voy a enojar. Entonces empiezo yo a tomar conciencia de eso, decir, es el enojo el que viene. Entonces yo puedo reconocer eso que me está pasando en mí y poder elegir desde dónde quiero actuar con eso que me está pasando. Incluso optar por la serenidad es una emoción. Así es. Claro. No hay tal supresión de emociones, sino es simplemente gestión de esas emociones. Sí, gestionar esas emociones. Y parte de la aceptación de lo que está pasando. Al no resistir eso, es la palabra que traía Mari, se desvanece. Solamente lo observo y eso va tomando otro ritmo, va tomando otro color y me va a permitir a mí claridad para elegir. ¿Y qué recursos tenemos para poder hacer mindfulness? Cuando hablas de recursos, ¿crees que hablemos de apps y cosas de esas o que hablemos de cosas un poquito más de lo que puedo hacer yo en mi día a día? ¿Qué te parece si hoy nos enfocamos en qué puedo hacer en mi día a día y en el próximo programa ya platicamos acerca de qué apps podríamos tener, qué podríamos más recursos, utilizar, más, digamos, materiales, digamos que hay que exacto, para que nos dé tiempo, porque ahorita solo nos quedan 2 minutos. Perfecto, está bien. Bueno, mira, así como que digamos queremos empezar a iniciar en esta mindfulness, ¿qué podemos hacer? La vez pasada María Mercedes decía la respiración. Si queremos empezar esta noche, antes de dormir, acuéstate y antes de empezar, date cuenta de a dónde se empiezan a ir tus pensamientos en ese espacio entre que tú te acuestas y te quedas dormido. Observa eso y lleva la atención a la respiración, solamente. Intenta eso al amanecer también. Cuando te levantas, tu mente otra vez empieza. Solo date cuenta y lleva tu atención a la respiración. Nota tus emociones, tus sensaciones en ese momento. Si puedes colocar una alarma unas 2-3 veces al día, al mediodía, y hacer esto también. Nota tu experiencia, esto que hicimos hoy iniciando aquí. A ver, ni siquiera necesito cerrar mis ojos, ni siquiera nadie se tiene que dar cuenta. Nadie se tiene que dar cuenta. Yo solamente voy a darme cuenta. Noto mi respiración, noto las sensaciones en mi cuerpo, noto mis pensamientos, qué emoción es esto que estoy viviendo. Y luego vuelvo a conectar con el lugar donde estoy. Solo eso ya empieza a ser una súper práctica de mindfulness.
En alguna ocasión, a mí me sucedió algo divertido, me dijeron, mira, enfócate en algún objeto y obsérvalo. Y lo observé y después estuve haciendo escuchaba otro ruido, y iba, regresaba, venía y ¿eso también ayuda? Sí, ayuda, porque lo que estás haciendo allí justamente es poner tu atención, estás entrenando tu mente para que esté prestando atención en algo. Entonces, estás haciendo esa misma práctica que busca Mindfulness. Vas fuera, no pasa nada, regreso, estoy observando el vaso. Voy a estar es una práctica de contemplación, así es. Estoy observando el vaso, generalmente uno contempla cosas que le gustan, una flor o algo así, ¿verdad? Y estoy allí. Y mi mente, como dices tú, va a empezar a pensar, ay, ahorita que salga de aquí, ¿será que voy a ir a cenar? Y yo me doy cuenta. No contesté tal correo. Eso. Y ahorita me doy cuenta y regreso a observar el vaso. Y listo. Estoy entrenando mi mente a regresar, a enfocarse en lo que me importa. Ahora y empiezo a ver, bueno, ese vaso y el agua, ¿estará fría o estará...? ¿Y eso también lo tengo que eliminar? También. No es eliminar. Bueno, no es eliminar. Eso. Perdón. Es solamente regresar. Sí. A lo que está haciendo experiencia de tu contemplación. Okay. Exactamente. Y aunque después diga no está tan redondo, regreso, estoy con... Cabal, porque ahí cuando tú te vas en eso de poner etiquetas, de escribir y no sé qué, entras en algo que después podríamos hablar que se llama el modo hacer, ya es un modo como de ejecución En cambio lo que queremos es estar simplemente en la contemplación y en el entrenamiento del enfoque, Y ese es el momento mindfulness, el momento en que tú te das cuenta que tu mente empezó, es que esto no es el agua no está tan fría. Sí. Este es el momento, regreso otra vez. ¿Por no me trajeron más agua? Contemplación. Así es, los juicios, el querer que sea diferente, todo eso. Entonces, solamente regreso a observar. Okay. Estas serían algunas de las herramientas que podrían utilizar. Sí. La respiración. Y contemplar algo que te guste. Contemplar algo que te guste, contemplar tus pensamientos, dónde están, y regresar a mi respiración. Tiempo? Bueno, a ver. 5 minutos. Sí, probemos 5 minutos antes de yo dormir y en la mañana, a ver qué pasa. y obviamente. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, quedamos pendientes para el siguiente programa donde vamos a estar hablando acerca de cómo usar estos aparatitos, y estoy señalando el celular, cómo usar estos aparatos para que nos ayuden también a tener ese entrenamiento de nuestra mente. Y esto me parece muy interesante porque justo hemos hablado, y yo también voy a buscar una llave maestra donde busquemos también aplicaciones que no solo sean redes sociales, sino donde aprendamos más cosas y aprendamos a que nuestra mente también pues se desarrolle y también entrenarla. Así que muchas gracias. A ti, María Dolores, muchas gracias. Y en especial, para mí, lo más importante de todo esto es que no solo seamos mejores en nuestra empresa, sino esto también nos haga mejores personas. Así que, y más que nada, felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.